Esto que voy a decir, algunas ideas que voy a compartir, pues no son mías, no son mis ideas. Ahí va la gran diferencia con las otras maneras, con las otras concepciones del mundo, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, en concreto aymaras y quechua. El conocimiento se conserva en colectivo y a través de la tradición oral. Lo que pasa es que cuando llegaron los primeros cronistas y cuando transcribieron todo lo que veían, que después que eran como cartas para enviar lo que estaba aconteciendo al Felipe II, que estaba en España, se convirtieron como textos. De ahí surge el autor individual. Es una tradición, esa tradición de escritura y decir esto es mío, es estrictamente de afuera, de la cultura occidental, lo cual no niego que está mal. Es importante diferenciar. Por eso yo prefiero compartir algunas ideas juntos, mirándonos por lo menos, y así ustedes me interpelan para las ideas que van a fluir, y yo también, y dejarnos interpelar. Ese es el punto. Bueno, quiero comenzar señalando lo que dice Eduardo. Esto de la periferia, cuando hablamos o cuando se menciona de que yo, por ejemplo, si comienzo, yo voy a hablar de la concepción del buen vivir desde la periferia. ¿Qué estoy diciendo con eso? De que hay uno que es lo central, y eso es occidental. O sea, así es como comienza a centralizarse solamente una manera de ver, una manera de concebir la cosmovisión del mundo. Se centraliza y las otras son periferias. Ese es el riesgo. Algo que mi propuesta de ahora es que no. En el mundo hay muchas culturas, infinidad de culturas. Cada cultura se desenvuelve desde su propia matriz cultural, desde su propia lógica. Y entonces cada cultura tiene una forma de vida, manera de ser, concepción del mundo y hasta concepción del desarrollo. Ahora bien, como el tema de la conversación aquí es sobre el buen vivir, quisiera comenzar preguntándome, ¿de qué buen vivir estamos hablando? Como algo utópico, como dice Restrepo. ¿De qué buen vivir hablamos? Pues yo, si me permiten, voy a hablar desde la perspectiva de los pueblos aymara y quechua, pero ya no del buen vivir, porque buen vivir pareciera que no hay. Bien o bueno entendido como lo bueno, como lo bonito, como lo hermoso, como como algo sublime. No, pero buen vivir es posible hablar como, por ejemplo, si hablan en aymara, como sumajake. Eso no quiere decir que es un hombre bueno. No es. Es una traducción que parece que se erra en traducir, pero no es estrictamente bueno, sumajake. Y entonces voy a partir desde ahí. Bueno, pero no sé de qué buen vivir hablamos, desde qué perspectiva en concreto.
pero yo voy a hablar desde la perspectiva de los pueblos aymara y quechua. Pero ¿por qué surge el buen vivir como una propuesta, como una epistemología? ¿Por qué surge? ¿Por qué? ¿Alguien puede mencionar, decir, comentar? ¿Por qué surge esa propuesta? Yo coincido con lo que Restrepo plantea. Y diría además, creo que perdimos la brújula que teníamos, la concepción del desarrollo, aquí en el Perú, en Puno, que es más instrumentalizada, es más capitalizada, o surge un modelo de desarrollo en donde el mundo o la naturaleza solo responde a criterios utilitaristas, la omnipotencia de la técnica que amenaza con la depredación de la naturaleza, un modelo de desarrollo económico y tecnocéntrico, todo es tecnología, donde la naturaleza se vuelve objeto de explotación. Y como decía el Guardó Restrepo, se vuelve como una pesadilla de desarrollo, el capitalismo. Y cuando vemos eso, pues hay algo que anda mal. Entonces buscamos una alternativa. Y de ahí surge como, no diría ni modelo, sino como una propuesta de desarrollo. Desde el buen vivir, desde los pueblos originarios, no solamente de los aymaras, quechuas, aguajul, guaraní en Bolivia, no. Hay todo el mundo. Surge como una propuesta. Ahí estamos. Eso dice Restrepo. Bien, entonces yo voy a hablar desde la perspectiva aymara y quechua, como dije. Pero para hablar de buen vivir desde la perspectiva de los pueblos aymara y quechua, es importante precisar que buen vivir traducido no sé si traducido buen vivir al aymara o del aymara al castellano, no sé, pero de lo que sé, y hay escritos afuera, y hay muchos escritos, muchos han hablado, gobierno regional, nacional, Ministerio de Educación, buen vivir como suma camaña, o en quechua, suma cauce, cuando en realidad buen vivir quiere decir suma jacaña, o sea, bueno es suma, vivir es estrictamente en aymara jacaña, de jacar, por eso viene suma naya jacaña. Además tiene una connotación individual, ojo, en plural sería suma jacañani. O sea, estamos traduciendo, estamos jugando con términos. Eso sería, pero si, como ya se ha traducido y muchos asumimos que es así, buen vivir como suma camaña, se cambia el sentido, o sea, no tiene sentido. Sería suma jacaña, pero no suma camaña. Pero eso sí, aquí yo voy a hablar de suma camaña, ni suma, sino de camaña estrictamente dicha. Yo soy de una comunidad de Yunguyo. Cuando yo era niño iba al campo a cuidar ovejas, y eso creo que el origen de ese término camaña es esa, surge de ahí. Cuando dejas las ovejas y están comiendo, uno que va a cuidar busca un lugar donde para el viento protegerse, donde está sentado. Es como el oikos, que viene economía, ¿no? Oikos, o sea, como la chiquita morada.
un lugar donde yo voy y puedo dormir, puedo comer y voy a dar una vuelta por ahí, ¿no? Las ovejas. Vuelvo y estoy siempre ahí. Me parece que ese es el punto o el origen de Camaño. Lo que pasa es que la acuñación suma en aymara o buen o suma en quechua es una acuñación de los académicos para entender la Camaño o causa. ¿No será eso acaso comprender la forma de vida aymara o quechua como pleno, hermoso, sublime, bonito, magnífico o hasta ideal, etcétera? Ahí yo me atrevería a decir, eso es idealizar, eso es romantizar. ¿Quiénes cometemos? Muchas veces los académicos. Bien, ¿qué es Camaño? ¿Qué es causa? En griego sería ethos. En castellano, manera de ser, forma de vida de un colectivo, de un grupo o de una cultura. Esta manera de ser o forma de vida o ethos, aymara y quechua, es desde su propia lógica, es decir, desde la relación complementaria. Esa Camaña surge a partir de su propia lógica, que es desde una relacionalidad complementaria. Pero esa relacionalidad complementaria se fundamenta en algo, que es la reciprocidad en castellano, y eso se traduce en Aini, Minca, Trueque, la fiesta de Tincos, y eso todavía hay en las comunidades alejadas, además opacadas por la concepción de la forma de vida del ethos que viene desde el occidental, pero todavía hay. Pues desde la perspectiva de los pueblos indígenas, todo lo que compone, porque desde la perspectiva aymara o quechua, todo lo que compone, es decir, mundo, mundos en latín y en griego es cosmos y en aymara es pacha, el mundo. Pero desde la concepción aymara, al menos que conozco más, todos son seres vivos. Todo lo que compone el mundo, el cosmos o la pacha, son seres vivos. Entonces el sentido de estar en el mundo o en la pacha es que todo se sustenta en la relación. De ahí como Esteban y varios han dicho, ¿no es cierto?, los principios del pensamiento quechua aymara: relacionalidad, reciprocidad, complementariedad, no sé qué más. Pero todo eso se puede resumir en la relación complementaria. Y es que ahí lo fundamental es la relacionalidad. Eso da sentido a la existencia del otro. ¿Y cuál es, entonces, en qué consiste la relación complementaria? La relacionalidad complementaria desde la concepción aymara y también quechua no es estrictamente antropológica, y es que no hay un contrato social desde la perspectiva andina. Eso es occidental, que viene con Rousseau, que va a trabajar mucho más. Aquí, en el mundo andino, la colectividad o la comunidad no es un contrato social. Ahí el sentido de la Pachamama, de ahí el sentido de los apus. Todos tienen su ajayo, hasta la casa.
Uiví, que llaman. Todos son seres vivos. Y entonces, ¿cómo mantenemos la relación equilibrada? Entonces, ¿cuál es el sentido de la relación complementaria? La complementariedad, ¿cuál es? Y es que esa relación romántico, como muchos dirían, no, sino es que si yo, para una vida en equilibrio, yo debo respetarle, no solamente al otro sujeto, o chacha warmi, es una manifestación de la relación complementaria chacha warmi. De ahí el sentido de los ritos con la madre tierra, con los apus. No es estrictamente dicha espiritualidad, tampoco, sino que para relacionarme es a través de los ritos con la madre tierra, con los apus, y con los humanos a través de la relación complementaria. Aini, Minka, Tueque, y hasta en las fiestas, digo. Bien, pero ¿cuál es el sentido? Y es que cuando yo, en Aini, por ejemplo, cuando nos complementamos, la complementariedad consiste en el asumir al otro como yo, le estoy dando sentido de ser al otro. Uno es, o sea, yo soy en cuanto ellos me reconocen. Uno es, no es que pienso, luego existo, que dice Descartes. No, eso es occidental, ojo, lo cual no digo que está mal, sino que estoy presentando otra concepción de la vida, del mundo, hasta de nosotros mismos, los humanos. El sentido de la complementariedad, subrayo de nuevo, y es que cuando el otro me reconoce, soy yo. De ahí viene jaque. Jaque es cuando ya son dos chachawarmi. Cuando un varón no tiene su complemento, su mujer, todavía es un nada todavía, un yokai. En caso de mujeres, Emilia todavía. Cuando se complementan, ya son uno íntegro, como dice Sterman. Eso es el sentido. Uno es cuando me reconocen los otros y recíprocamente. De ahí el sentido de la expulsión de la comunidad que se practica todavía. Cuando uno no se comporta, no sabe respetar, no sabe en dónde está, la comunidad lo expulsa. Y esa expulsión es muerte en vida. Y es que tampoco hay muerte. Desde la concepción hay nada. No hay muerte. Es occidental. Pero no voy a tocar ese tema. Ahora, con eso dirán, pero interesante, ¿no? Pero cuando se rompe esa relacionalidad complementaria, ahí la vida es un caos. Es fatal. Ojo, y antropólogos, ahí hay que tener bastante oído ahí. ¿No será que eso ocurrió en Aymarazo? ¿No será que eso ha ocurrido en Baguazo? La muerte de Cirilo Robles, ¿no es de eso el Ilave? Cuando se rompe, y en las familias, los que provenimos de las comunidades sabemos, cuando dos familias aymaras, que cuando se genera el conflicto, llegan hasta el extremo. Y cuando los otros de Lima, los otros ven, dicen, ahí están los indígenas. Así de salvajes son. Y es que no entienden la lógica. Cuando se rompe esa relación complementaria en equilibrio, la vida es un caos. Y me parece también de que eso ocurrió para el decaimiento del imperio Cusco, incaico. Entre Huáscar y Atahualpa ocurrió eso, surgió ese conflicto, se ha roto. ¿Cómo? Cuando uno ya no respeta al otro, ya desconoce, ya no reconoce, y recíprocamente ahí pierde. Y eso mismo ocurre con el calentamiento global, con la Tierra, y de ahí surge desde el Ministerio de Educación como
educación comunitaria. Hay que escuchar a las comunidades que tienen otra concepción de educación, del cuidado de la naturaleza. El cuidado no como una actitud paternalista, yo debo cuidar, no. Si decimos de que desde la perspectiva andina son seres vivos, entonces respeto. Y el cuidado tiene otra connotación todavía, no es el cuidado que asumimos hoy en día, yo debo protegerlo, no. Es una mirada antropocéntrica eso, y es que no hay. Y para terminar mi intervención, el modelo de desarrollo que se plantea desde la perspectiva de los pueblos indígenas es un modelo de desarrollo en respeto a los otros. Ojo, no estrictamente antropológica. Y ese respeto a los otros es similar al bien común. Tiene que ver mucho con la comunidad, común unidad, y las comunidades que todavía hay en Tojuli, Yunguyo, Huacuyani, Sayaviri, porque busca en beneficio comunitario. Y ojo, lo comunitario no es un grupo de humanos, sino todos. Ese es el sentido de la comunidad. Pero cuando se rompe eso, es un caos. Eso sería mi intervención.